y que luego de algunos años de hacer historia de mujeres, ¿no? Aparece una posibilidad de interpretación, de análisis explicativa, ¿no? Que es lo que es este término, ¿no? Tan banalizado por algunos y tan satanizado por otros, ¿no? Pero lo que es una categoría de análisis, ¿no? Que nos permite explicar lo que antes pues se remitía solo a una descripción, ¿no? O a la presencia de las mujeres en tales eventos, en tal coyuntura, ¿no? Sus contribuciones a la cultura, etcétera, ¿no? Pero definitivamente es una eh, herramienta analítica que nos lleva a pensar cómo, primero, ¿no? Que las relaciones entre hombres y mujeres forman el tejido, el entramado de lo social, de lo político, ¿no? Y también, pues, pensar que, eh, pues, eh, los individuos somos sexuados, ¿no? Más allá de cómo practiquemos la sexualidad, si hacemos votos de castidad, de celibato, de poligamia, etcétera, todos, digamos, tenemos esa condición, ¿no? Y por otro lado, todas las sociedades organizan, controlan, encausan este el impulso, o lo que otros llaman instinto, o lo que otros llaman pulsión, ¿no? Porque es pues algo perturbador que se tiene que encauzar, pero hay múltiples maneras de encauzarlo, ¿no? Y también este encauzar es producto de una tensión de las relaciones de poder, ¿no? Entonces, y bueno, es lo que yo también comento en mis clases con cierta frecuencia, ¿no? Y que tienen alguna repercusión, es que, digamos, puede haber una historia de mujeres únicamente sin incluir a los hombres desde una perspectiva de género. Y la perspectiva de género también nos permite ver a los hombres mismos, ¿no? Cómo funciona un ejército, cómo funciona una guerra, cómo funciona un Estado en el que no participan mujeres. Lo que quiero decir es que es una perspectiva que nos ayuda a mirar más allá, ¿no? A enriquecer nuestra visión de las cosas y a no obviar que los seres humanos, pues, nos portamos en la historia, protagonizamos hechos, no solamente desde nuestra condición de clase o étnica, sino también desde nuestra condición de género, ¿no? ¿Verdad? Y que eso eh, tiene un significado en la historia, ¿no? Y por supuesto que tiene que ver con las jerarquías, ¿no? Con las jerarquías múltiples y en este caso con las jerarquías entre hombres y mujeres, con respecto también al control del cuerpo, al control de la sexualidad. Bueno, entonces acá me detengo y más o menos Ok, eso. muchas gracias, Nada, María. solamente para indicar que desde que habló María Egma ya estamos en Facebook en vivo. Ya, Ya. seguimos, seguimos. Perfecto. No sé si el resto de ponentes desea añadir algo a la primera pregunta a partir de las nociones de los demás participantes. Bueno, sí, sí. Todas de hecho que de todas las intervenciones, ¿no? La discusión es bien enriquecedora porque hay aportes en todos. Y hay algo que es importante también señalar, ¿no? Que en realidad cuando constreñimos el término de género, en realidad hay varios enfoques atrás de esto, varios enfoques interdisciplinares que vienen desde distintas trayectorias académicas, desde la antropología, desde la psicología, el psicoanálisis, desde la ciencia política últimamente, desde la filosofía política. Entonces hay aportes diversos, incluso en distintos entramados pues, de discusiones epistemológicas hasta por países que podríamos, que obedecen a situaciones específicas de cada dinámica académica, ¿no? Entonces se ha enriquecido bastante la discusión en torno a género, incluso yendo
con controversias también, que podríamos examinar más adelante, entre ya, por ejemplo, el feminismo y propiamente lo que se entiende ya como género. Incluso hay críticas, ¿no?, en donde se señala que, bueno, la misma Joan Scott, ¿no?, cómo sacar esto, cómo sacar esta discusión de género como para que no sea percibida como la discusión de un gueto, sino más bien la discusión amplia en términos académicos que lo es, y que es tan importante como los enfoques que sirven para analizar una sociedad que tienen que ver en términos de clase o en términos de etnicidad. Entonces hay mucho atrás de una categoría. Es difícil resumir esto, porque en realidad hay múltiples discusiones y enfoques epistemológicos y enfoques transdisciplinares incluso, ¿no? Acabo de terminar de leer un artículo sobre la arqueología y género, donde hay un debate intenso entre el feminismo, las arqueólogas feministas y las arqueólogas que utilizan algunos elementos de género para interpretar el pasado, por ejemplo. Entonces son discusiones vastas, complejas, y que obviamente no se agotan en una sesión, obviamente, ¿no? Efectivamente. Y por eso que después de sus presentaciones y las preguntas, yo creo que van a surgir varias interrogantes por parte del público, porque además en el contexto nacional el concepto todavía tiene mucho más complejidades, ¿no? Bueno, pasemos a la segunda pregunta, y si Luis está de acuerdo, comenzamos contigo. ¿Qué metodología de la historia de género abarcaste desde tu investigación? Wow, resulta difícil Sí, decirlo, complicado. porque en principio yo siempre he dicho que soy un infiltrado en el tema del género, ¿no? Porque yo partía de hacer historia de la familia. Pero cuando te entrometes en la historia de la familia, no puedes obviar el género. Ya antes de mí, María Emma en particular ha especificado pues que hay múltiples formas de diferenciación social, ¿no? Entonces, junto a la diferenciación étnica o de clase, está indudablemente la de género, y mucho más cuando se trata de relaciones familiares, ¿no? Entonces yo he ido llegando un poco a trompicones a la historia de género. Por supuesto que Joan Scott fue una luz, ¿no? Una luz que iluminó, digamos, mi acceso a esto. A mí me sirvió mucho también los trabajos de Sonja Rose, que tiene un libro que se llama justamente ¿Qué es historia de género? Mencioné anteriormente en mi primera intervención a Connell, a Raewyn Connell, sobre todo por el tema de la masculinidad, porque si uno estudia matrimonio y relaciones conyugales, no puedo analizar esa relación solamente desde una perspectiva, digamos, femenina, sino también desde una perspectiva masculina, ¿no? Por supuesto, Giddens, en fin, ¿no? Entonces, en ese sentido puedo decir que soy además de un infiltrado, un ecléctico, ¿no? Y un autodidacta, ¿no? Y para completar un poco la pregunta, a mí también me interesó desde un primer momento el tema del patriarcado, por eso citaba a Connell, ¿no? Yo no puedo entender las relaciones de género si es que estas no las insertamos dentro del marco de un sistema que aún a pesar de que esté en crisis, es dominante, ¿no? Me refiero al sistema patriarcal, ¿no? Y esto es algo que movió permanentemente mis investigaciones, ¿no? No creo que se pueda entender las relaciones entre hombres y mujeres si es que no tomamos en cuenta esta ideología, este sistema, ¿no? A mí esto me hizo reflexionar sobre qué significaba ser mujer en el matrimonio, cuáles eran los roles, cuáles eran los estereotipos, pero también esto tiene que ver con mi propia condición de hombre, ¿no? De varón y de varón casado, además, ¿no? Y esto me lleva a preguntarme, ¿y cuál es el papel de los hombres acá, ¿no? Dentro del género, ¿qué representa para nosotros el patriarcado? ¿Qué ventajas obtenemos?
pero también ese otro lado de la masculinidad, ¿no? Que me ha interesado explorar, que yo he trabajado el tema de la sevicia, y una de las cosas que me interesaba no solamente era estudiar por qué los hombres golpeaban, sino también por qué hay hombres golpeados, y por qué los hombres golpeados callan, ¿no? Y por qué eso no se menciona, y por qué no son esos temas tocados precisamente por quienes se declaran abanderados de los estudios de género. Y ese es el otro tema que a mí me ha movido, y entonces yo he tenido que investigar a partir de las relaciones de género sobre las masculinidades, y por eso citaba a Connell, ¿no? A Connell y el tema del patriarcado, ¿no? Entonces, en síntesis, he sido un infiltrado ecléctico que ha profundizado o cree que ha profundizado en el tema del patriarcado y de las masculinidades para entender las relaciones matrimoniales y la sevicia al interior de los matrimonios en un contexto determinado que eran los años finales del virreinato, ¿no? Básicamente. Eso es lo que quería Muchas decir. gracias, bastante interesante. Por favor, Carlos, ¿podrías responder la pregunta? Ya. Mire, bueno, primero una consideración, si se quiere, ¿no? Hay algunas historiadoras que señalan que no hay un método, ¿no? Para hacer historia de género, ¿no? Sino que el método surge cuando uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿No? Bueno, eso lo leí en un artículo de Lucía Provenzo, ¿no? Que es una historiadora española, ¿no? Y un poco revisando más, citaba un artículo justamente de John Scott, ¿no? Que se llamaba Preguntas no respondidas, ¿no? Y ella en ese artículo cuenta que ese artículo clásico, pues, ¿no? El género, una categoría útil para análisis histórico. Ella inicialmente lo mandó como con pregunta, ¿no? O sea, el género, una categoría útil para el análisis histórico, así, ¿no? Pero por la editorial de la revista, ¿no? Donde la envió, por su política editorial no admitía preguntas, ¿no? Y entonces ella dice, pues, que efectivamente el género siempre debe pensarse como una pregunta, ¿no? Y claro, entonces cuando uno aplica esto a la realidad, si se quiere, ya investigativa, pues creo que tiene sentido, ¿no? Porque, por decir, la mujer como actor social aparece cuando uno se pregunta por ellas, pues, ¿no? Si no, un poco que están invisibles. Y eso se puede poner un montón de ejemplos, ¿no? O sea, Cajamarca, por ejemplo, ¿no? En ninguna crónica, ¿no? Ninguna crónica, ni relato, no mencionan a las mujeres, ¿no? Pero las mujeres estaban ahí, pues, ¿no? Es obvio que estaban ahí, pero, o sea, esa obviedad aparece cuando uno se pregunta, ¿no? Por ellas, ¿no? Si no, esto como que como por eso digo, tiene sentido esto, ¿no? Que no aparece, ¿no? O sea, el método recién aparece cuando uno se pregunta, ¿no? Cuando uno se empieza a preguntar, digamos, por estos procesos, ¿no? Por las mujeres, como yo estoy poniendo el ejemplo, ¿no? Y así muchos ejemplos que se pueden poner, ¿no? El Inca mismo, por ejemplo, ¿no? O sea, un poco para continuar con esto de la historia, ¿no? Hay un texto, pues, de Irene Silverland, de Una Sol y Brujas, ¿no? Que ella, pues, señala que es imposible conseguir el Inca sin la colla, ¿no? Es una dualidad, ¿sí? Pero estamos un poco acostumbrados a pensarlo, pues, de una manera patriarcal, ¿no? El Inca como una persona masculina, ¿no? Pero el término, o sea, el Inca mismo está incluido ya en la figura femenina con la colla, ¿no? Porque es imposible que exista un Inca, pues, sin la figura femenina. Por ejemplo, ¿no? Les comento, ¿no? Y eso, pues, uno cuando ya entra a la época colonial igual, ¿no? Los caciques, pues, no pueden ser caciques si no están casados, ¿no? O sea, está incluido, está amarrado, ¿no? Ahora, una segunda parte también para esta pregunta, yo quería un poco comentarles algo de mi propia experiencia, pues, ¿no? Yo estaba interesado en trabajar la jefatura política en la Sierra Central, ¿no? O sea, caciques, y a medida que revisaba la fuente me di con la sorpresa que habían cacicas, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y un poco eso me hizo pues entrar justamente en todo este panorama de mujeres y un poco también el tema del género, ¿no? Para explicar este proceso. ¿Por qué, no? ¿Por qué hay mujeres en el siglo XVIII teniendo pues poder político por sobre varones inclusive, ¿no? Y aún en circunstancias donde había varones que pudieran haber heredado el cargo, ¿no? O la jefatura, o el vínculo, si se quiere, ¿no? Como caciques, ¿no? Se prefería a las mujeres, ¿no?
Sí, entonces bueno, hay una serie de explicaciones que yo hago en mi tesis, en fin, ¿no? Pero, o sea, ese es digamos, el camino, pues, ¿no? Que me llevó un poco a explorar, a meterme, digamos, en el tema de historia de la mujer y un poco de historia del género, ¿no? Claro, no es la cosa que yo terminé la licenciatura y quise trabajar el tema de mujer, no ha sido así, ¿no? Sino que las fuentes me llevaron a ese, ¿no? Un poco que la documentación me llevó por ese camino, ¿no? Y ya pues en la siguiente pregunta voy a explorar un poco más de esto, ¿no? De esto que he estado trabajando, ¿no? Pero o sea, un poco eso es creo, ¿no? O sea, el método, pienso yo, pues, siguiendo estas autoras, estas teóricas, ¿no? Aparece cuando uno se pregunta, se problematiza, ¿no? Por la mujer, ¿no? Y en fin, ahí creo que se echa mano pues a otras técnicas que nos da la historia, ¿no? A distintas formas de hacer historia, que ahí creo que también se vincula un poco, ¿no? A varias formas, ¿no? La historia del cuerpo, no sé, la familia, en fin, como se comentaba hace un momento, ¿no? Hay una vinculación, ¿no? Por ahí se entra a veces, ¿no? Yo entro un poco por la historia, ¿no? Pero sí creo que siempre está de la mano, me parece, siempre, ¿no? De alguna otra forma, un poco de hacer historia, ¿no? Entonces es un poco lo que podría decir. Muchas gracias. María Emma. Gracias, Ibel. Bueno, los comentarios de Lucho y de Carlos ayudan también, ¿no? Porque Lucho insiste, digamos, subraya la importancia de pensar la historia de las mujeres y de las relaciones teniendo como marco el patriarcado, ¿no? Cosa que me parece fundamental. Es más, hace unos años se había como diluido el concepto, ¿no? Y curiosamente hoy vuelve la noción a tener sentido, ¿no? Se vuelve a usar. No sé si porque el movimiento de mujeres entra en otra etapa, bueno, en otro momento, porque no es una cuestión de etapas, pero como que el patriarcado, que era un término que había pasado al desuso, digamos, nuevamente aparece en la escena política y también como una herramienta nuevamente en lo académico, ¿no? Para entender, para hacerse las preguntas. Y por otro lado, cuando Carlos dice, ¿no? Creo que no hay un método, ¿no? Establecido. También es interesante ver cómo, digamos, claro, pensamos en un sistema, pensamos en algo básico que no se puede soslayar, pero al mismo tiempo, Carlos se refiere a esta flexibilidad, ¿no? Y a este atender a las preguntas, al presente, a la curiosidad, ¿no? Cuando aparecen para poder identificar a nuestras protagonistas o a nuestros actores, ¿no? Entonces, la metodología también, digamos que es la forma de acercarnos al tema, finalmente, ¿no? Varía mucho y varía, creo que con respecto al momento personal, a la historia personal, a cómo se desarrolla la historiografía, a las preguntas que plantea el movimiento feminista, ¿no? Que también son las que, bueno, en mi caso inspiran el acercamiento, ¿no? No de una manera mecánica, directa, ¿no? Unívoca, pero sí, ¿no? Sí van como planteando las preguntas que, que le hacemos al pasado o a los protagonistas históricos, ¿no? En todo caso, en mi caso, cuando yo empecé a hacer historia de mujeres, no habían estudios de género, no había programas de género, habían centros de estudios de mujeres, básicamente en los Estados Unidos, ¿no? O sea, cuando yo me fui de Perú, habría parecido una loca, probablemente me habrían mirado pésimo y me habrían dicho, bueno, frivolidades, excentricidades, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Porque las mujeres aparecían pues en un rinconcito, ¿no? Florinda Matos, Mercedes Cabello, Dora Mayer eran como un apéndice, ¿no? Por allí y eso. Entonces, las casicas, pues un poco, ¿no? Incluso María Rogorovsky todavía no lo planteaba, ¿no? Entonces, pero ya íbamos a marchas, ya estábamos en la calle, marchando, protestando, reclamando. Entonces ya había grupos de autoconciencia donde se planteaban algunas preguntas y también, por ejemplo, me acuerdo que pensaba
¿qué relación hay entre la inestabilidad familiar en el Perú, las distintas formas de familia, tantos nacimientos fuera del matrimonio? Eso estoy hablando de los años fines de los 70, principios de los 80, ¿no? Y la inestabilidad política. Entonces, a mí era como que, era una pregunta que yo me hacía así como de locura, ¿no? De, ay, qué antojo, pero sospecho que hay algo, y iba pasando el tiempo y nada, ¿no? Entonces, me daba la sensación que había una relación entre el mundo familiar, entre el mundo de los afectos, entre las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Entre la sexualidad y lo político, ¿no? Entonces, pero eso se quedó como flotando. Y después hice un pequeño trabajo para un seminario sobre Guamán Poma y las mujeres, ¿no? Y quedé fascinada, porque yo iba a ver otra cosa en Guamán Poma. El curso era hacer una tesis, hacer un trabajo sobre un cronista, sin bibliografía, nada, solamente el cronista. Y yo me fui a ver la caída demográfica, según un cronista indígena, y me encontré con este asunto de las mujeres y del horror, ¿no? De Guamán Poma frente a estas indias que paren puro mesticillo, ¿no? Y el mundo está al revés, etc. Entonces, ahí ya como que me sensibilicé y empecé a llevar algunos cursos, como sexo y sociedad, antropología de la familia y cosas así que se dictaban, pero no había género, no existía la categoría, ¿no? Y luego me encontré en los archivos, en unos microfilms que habían comprado del archivo nacional de España, de Madrid. Nos había traído justo Alfonso Quirós, nuestro colega, que lo extrañamos, a Colombia, pero yo me encontré con las hechiceras, ¿no? Con las mujeres procesadas por incisión. Entonces, bueno, y acá quiero decir que algo que había pensado, ¿no? O sea, la necesidad de escuchar, en mi caso, ¿no? O sea, estas voces me sorprendieron, ¿no? Estas mujeres, o sea, habían vivido 400 años atrás y estaban ahí, diciéndome, hablándome, ¿no? O sea, ¿quiénes son? ¿Cómo han sobrevivido sus voces, lo que decían, sus sentimientos, su sabiduría, sus angustias, la manera de ayudar, etcétera? Entonces, como que ahí me convencí de lo importante que era escuchar las fuentes, ¿no? Y lo que decían las mujeres, ¿no? En este caso. Entonces, era como escuchar. Y creo que eso es lo que se me ha quedado hasta ahora también, por el tipo de historia que hago, por las cosas en que me fijo también, ¿no? ¿Qué dice la gente de su vida, ¿no? Es como una cuestión metodológica también, saber qué dice, o sea, hacer la descripción, y luego también, digamos, y ahí también recojo de nuevo lo de Lucho, ¿no? ¿En qué configuración están estas voces, ¿no? O sea, ¿desde dónde están hablando? ¿No? Entonces, y ahí explicas, ¿no? Ahí entra ya más la cuestión de interpretar esas voces. Hay que escucharlas, hay que describirlas, hay que reconstruirlas, y también al mismo tiempo las interpretas, ¿no? Después llega un momento en que uno hace todo al mismo tiempo, ¿no? Pero ya implica más madurez, más experiencia, ¿no? En el trabajo, como que hacer la descripción y la interpretación simultánea, digamos, ¿no? Aunque a veces no, o sea, a veces hay que estar dar y escuchar, ¿no? Realmente es esto lo que están diciendo, a qué se están refiriendo los hombres, las mujeres, ¿no? Y me acuerdo, bueno, y bueno, y también hay otras coordenadas como el patriarcado, y o sea, a lo largo del tiempo me he dado cuenta que digamos, la experiencia de la sexualidad y la de las mujeres, no, la de los hombres también, ¿no? Se inserta en un complejo universo, obviamente, pero donde es bien importante ver cómo funciona el parentesco y cómo funcionan las creencias. En cualquier sociedad, en cualquier coyuntura, en cualquier periodo, ¿no? En términos de, digamos, mientras no hay una separación, en las sociedades donde el Estado no se separa de las creencias, la libertad amorosa, la libertad emocional, la libertad sexual, está más constreñida. Entonces el lugar para la autonomía es menor. Y lo mismo pasa con el parentesco, ¿no? El control, y acá de nuevo el patriarcado aparece y me vuelve a decir cosas, ¿no?
como cuando el parentesco es, o sea, pesa mucho en la organización de una sociedad para el acceso al poder, por ejemplo, el control sobre las mujeres es como más férreo, ¿no? Porque los hombres necesitan controlar, ¿no? No pueden ir teniendo hijos de cualquiera, ¿no? No pueden ir metiendo al linaje sangre ajena, no, ¿no? Entonces el control y el matrimonio, por ejemplo, son muy, muy importantes, ¿no? Entonces, cuando el parentesco ya no es idéntico al Estado, o hay un espacio más libre, las posibilidades amorosas, eróticas, tienen más lugar, ¿no? O sea, la libertad en la experimentación, ¿no? En cambio, cuando no está separado, entonces eso para mí, metodológicamente también ha sido como muy importante, ¿no? Bueno, no quiero tomar más tiempo, pero, y de ahí también la cuestión de lo público y lo privado, que se relaciona con lo anterior, ¿no? ¿Qué posibilidades hay en lo privado? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cuánta libertad para el individuo? ¿Cómo, bueno, y quizá lo retomamos después, pero digamos, para mí esas son como herramientas metodológicas que he ido construyendo en la investigación misma y en conversaciones como esta, en lecturas, en clases, con los estudiantes, ¿no? Con los grupos de mujeres, en discusiones con grupos entre feministas, etc. Entonces uno va como construyendo sus propias herramientas de búsqueda, de aproximación, a cómo pensar las cosas, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Ok, muchas gracias, María Emma. María Inés, por favor, ¿podrías responder la pregunta? Tu micrófono, María Inés, tu Micrófono. Ok, nos distraemos. Yo recuerdo una entrevista, lo que no recuerdo si fue a Tom Suidema o a Nathan Bachtel, pero una de esas de sus intervenciones, él relató que la elección de la antropología, los antropólogos, tenía que ver, antropólogos, tenía que ver con un poco con sus historias de vida. Entonces, en mi caso, no creo que sea el caso de todos, pero en mi caso, creo que de la mayoría, siempre hay algo que subyace de la historia de vida en las elecciones que uno toma, incluso al momento de lo académico, que supuestamente parece que está fuera de lo irracional, de lo subjetivo. Hay algo de subjetividad cuando uno aborda lo académico también, en esas decisiones. En algún momento me interpelaron y me pusieron la pregunta en una universidad y me dijeron, ¿usted es feminista? Y yo en ese momento no lo era, solamente estaba estudiando o quería estudiar a una mujer que era Mercedes Cabello. No estaba tan interesada en estudiar a las mujeres, ¿no? Sino a un grupo que sí he sentido siempre una tendencia a estudiar a los perdedores o a los que han fracasado o a los que no son muy conocidos. Eso es algo que me estimula, como que siento que es necesario, ¿no? También conocer, o incluso los malvados, ¿no? Algún día me gustaría estudiar, por ejemplo, a Eudosio Rabines, que es percibido por muchos como el disgregador el gran opositor, por ejemplo, del aprismo, o el disgregador también del comunismo en algún momento, a pesar de haber sido comunista. Entonces, siempre esos personajes me han atraído, y hay algo también de mi biografía personal que tiene que ver con esas situaciones. Y generacional, ¿no? Mira, cuando yo leía a María Emma, por ejemplo, fue de las pocas lecturas que yo buscaba y encontré, ¿no? Algo sistemático en ese momento, te estoy hablando de los 90, más o menos fines de los 90, que no era abordado de una forma, como ya había tenido algunas otras pequeñas lecturas, rindiéndole culto a la heroína o rindiéndole a las super extra mujeres, ¿no? En la historia, que sí las hay de hecho, sino que había más bien un enfoque bastante riguroso para poder interpretar el pasado en términos de género. Y yo francamente era una novata en esas cosas. En la universidad nunca había recibido, por lo menos en mis años de estudio, ninguna palabra que tuviese que ver con los estudios de género. El curso fue muy posterior. Bueno, eso como que fue madurando, ¿no? Conforme sentí más interés por otras mujeres que me parecían fascinantes,
porque sus vidas habían sido muy difíciles. Y desde mi tiempo presente, yo lo que observaba era, como ecos de sus voces, no solo en la mía, sino en voces que yo escuchaba dentro de mi propia generación, con otras mujeres cuando conversaba, como que sus problemas los sentí un poco míos y traté de entenderlas. Y luego, esto ha sido un proceso lento de madurez, de interpelación constante a mí misma. Recurrí a otras fuentes, no necesariamente históricas. La literatura también ofrece bastantes registros para escuchar, sea la oralidad o la imaginación, la subjetividad de hombres y de mujeres. Cómo ven los hombres a las mujeres, por ejemplo, en novelas donde el erotismo está hiperdesarrollado, o novelas de mujeres, por ejemplo, donde tienen que recurrir al anonimato o a la poesía, donde ellas no pueden firmar con nombre propio, o registros orales. Yo siempre he sido una muy buena escucha, eso sí. Especialmente me tocó tener mucho contacto con migrantes, con empleadas de hogar, con las cuales yo sentía a veces como mis madres en muchos momentos. Entonces, eso me ha servido bastante para poder intentar, yo no digo que de pronto pueda comprender totalmente, pero intentar aproximar la historia a este tipo de registros de voces que pensaba en ese contexto no tenían otra posibilidad de ser escuchadas. Las preguntas incluso que se hacen sobre la migración hoy en día o sobre el mestizaje, siempre recurren a un grupo en masa, pero cuando uno comienza a escuchar la migración narrada por una mujer, las mujeres migrantes, es difícil. Cuando tú comienzas a desestructurar sus narrativas, sus discursos, encuentras desde violaciones, insubordinaciones, los pequeños robos, pequeños elementos, pero que te van dando cuenta de ese otro sujeto que cuando aparece en una narrativa científica, académica sobre la migración, te da otro rostro, tienes otra interpretación de las cosas. De otro lado, a mí me interesó conforme iba avanzando, ¿no? Con los estudios de género yo no fui de manera sistemática, sino fui más decidida cuando ya pude viajar. Al principio tuve contacto a través de estos eventos que organizaba María Emma en San Marcos, creo que fue hace muchos años, ahí conocí a chica Pachas, que es historiadora del arte. Entonces, desde diversos registros pude enriquecer mis preguntas, mis interrogantes, ¿no? Porque es importante saber preguntar. Y las preguntas vienen de acuerdo a tu tiempo también. Probablemente hace 50 años las mujeres no preguntaban lo mismo porque tenían otras dinámicas, a pesar que hubieron precursoras del estudio de la historia de las mujeres como Judith Prieto de Segarra, de pronto. Entonces, han existido pequeños avances, pequeños estudios, antes de la historia propiamente académica de género, con esa nomenclatura, o historia de las mujeres, o historia del feminismo también. Y luego el interés que tuve por las católicas, porque entender, sí, bueno, el patriarcado, yo quería comprender ese aspecto simbólico, ritual, que está tan enraizado en nuestra cultura. Yo dejaba de tener cierto afecto, ¿no?, al catolicismo en un momento de mucho cuestionamiento en mi propia existencia, pero eso no me distanció en ningún momento de querer entender a otros, al otro. Entonces, mi madre era muy católica, a mí me formaron de una forma muy, muy asidua al catolicismo, y cuando ya poco a poco fui asumiendo una posición diferente, nunca me dejaron de llamar la atención cómo socializaban estas mujeres. Y resulta que, bueno, en mis exámenes ya de sujetos para poder hacer investigación propiamente, una tesis, una investigación más académica, una propuesta más académica, aparecen mujeres como Sola Aurora Cáceres, que era una mujer rica, que era una mujer burguesa, que tenía muchos privilegios, pero que aún así, y mujeres como ella, o que buscaron vincularse a ella, que aún así apostaban por un cambio político que beneficiaba a todas. Entonces, cuando comienzo a leer a Aurora Cáceres y sus novelas y su autobiografía,
yo no había tenido mucho contacto con registros autobiográficos, o al menos no había encontrado tantos como hubiese deseado, ni de hombres ni de mujeres, pero en el caso de mujeres me era más difícil, peruanas además, y con tanta honestidad, de una forma tan descarnada, la descripción de la vida conyugal, de la vida sexual incluso, creo que fue el punto de quiebre para mí, ¿no? Aquí, esto es lo que yo quiero. Puedo hacer un estudio económico, porque el hecho de género no solo cultura, es también la forma en que se estructuran los aspectos económicos, demográficos, reproductivos, de hecho, el espacio arquitectónico tiene una forma, excluye e incluye. ¿A quiénes excluye y a quiénes incluye? Esa sería la pregunta. Entonces eran sujetos que me suscitaban preguntas para poder explicar, no solo desde la perspectiva ya del feminismo, que siempre buscaba de pronto a las activistas, a las mujeres, a las supermujeres, ¿no? Coherentes, sino más bien ver en esa suerte de incoherencias que se suscitan en la vida, en la historia propiamente, y por qué se suscitaban estas, la forma de cómo se construyen los afectos. El patriarcado tiene obviamente cosas muy nocivas, pero quienes también reproducen el patriarcado son las mujeres. ¿Y cómo son esos dispositivos de reproducción? ¿Bajo qué elementos se construye esa legitimidad? Entonces, por eso yo comencé a examinar la idea del amor, la idea de los afectos, de los sentimientos, que era lo que a mí me llamaba la atención en mujeres que han sido muy reconocidas o estudiadas en otros trabajos, como María Jesús Alvarado, la misma Dora Mayer, ¿no? Donde la cuestión de la edad, la cuestión de la excepción, yo creo que en el fondo lo que tenemos es que hay registro de esa experiencia. Por otros motivos, por otras fuentes, yo he podido tener cuenta de registros parecidos, solo que no hay evidencias documentales, sino orales. Entonces, yo siempre he conversado mucho con mujeres ancianas, y ellas me han contado muchas cosas, desde su época, de los años 40, del 50, de cuando una mujer de pronto abandonaba al esposo, una mujer rica, o cuando Alicia Maguiña me parece que fue la que se casó con un afroperuano, y todo el descontrol, el comentario que hubo en ese contexto. O cuando de pronto recuerdo a una mujer muy rica que se llamaba Grimanesa, fue asesinada por su cónyuge que era años más joven, y salió en las noticias en esa época, mi madre me lo contó, y me dijo, mira, esta mujer, ¿cómo se atrevió a casarse con un hombre mucho menor que ella, que al final, tarde o temprano, le iba a pasar eso? Entonces, buscar una explicación más profunda te invita, pues, a estudiar, investigar estos discursos de género. Yo no creo que haya uno solo, hay diversas discusiones que interpelan al género, al feminismo, como Judith Butler interpela al feminismo diciendo, bueno, ¿qué tanto solamente el binarismo? Hay otros elementos que deben ser analizados. ¿Por qué solamente me habla usted del sujeto femenino, cuando el sujeto puede ser deconstruido o decodificado de otras formas? ¿Qué pasa con el sujeto transexual o con el sujeto homosexual? O como Ann Phillips de pronto, que está discutiendo y debatiendo estas nociones de qué tan divorciado está lo público y lo privado desde el momento en que se acepta el discurso liberal a fines del siglo XVIII. Lo público y lo privado existen, pero las proyecciones entre uno, las interferencias entre uno y otro son reales. Entonces, esta separación, ¿a quién sirve? ¿Por qué sirve? ¿Por qué se proyecta? Entonces, eran parte, bueno, de mis interrogantes en ese momento. Ok, gracias. Pasamos a la tercera pregunta. Por favor, con Carlos, ¿cuáles fueron tus aportes a esta corriente historiográfica, justamente para que profundices lo que habías comentado en la anterior pregunta? Ya, bueno, yo he estado metido muchos años en este tema de las casicas, ¿no? Como les comentaba hace un rato, cuando estuve trabajando en el Archivo Regional de Junín, me topé pues con unos... bueno, yo inicialmente trabajé el tema de buena historia económica, ¿ya? Me titulé en San Marcos, ¿no? Con una tesis sobre obrajes, y ahí me llamaba la atención la presencia de caciques como propietarios de estas unidades productivas, ¿no?
Y figuraban algunas mujeres también, ¿no? Entonces quise explorar más el tema y un poco ahí llegué pues al asunto al asunto de que había una importante presencia de mujeres, ¿no? A través de sucesivas generaciones, cacicas en realidad, cacicas principales y gobernadoras, ¿no? Claro, las más destacadas son las Apolaya, ¿no? Pero ahí las siguen, pues, ¿no? Las Astocuri, las Limaya, ¿no? Y al final las Dávila, ¿no? Ya entrando un poco al siglo XIX, ¿no? O sea, son varias generaciones, ¿sí? Y de eso pues estuve abocado muchos años, ¿no? Haciendo la tesis ahí en el colegio, ¿no? Hasta que pude sustentar, ¿no? Un poco más rápidamente les digo que discuto ahí a qué se debe esta situación, ¿no? Un argumento que yo recojo mucho es de la existencia de un paralelismo, ¿no? Una cosa que ha sido formulada pues por Thomson y Dema, por Freud Moxbury, ¿no? O sea, como que hay una descendencia paralela que viene de la época prehispánica en realidad y que se adapta y se integra al sistema colonial. ¿Tenía sentido esto? Yo encontré, por ejemplo, en el siglo XVII había caciques limaya, ¿no? Estos famosos limaya que han pasado hasta las Indias, pero no había ninguna mujer limaya, ¿no? Las mujeres que yo me di cuenta que eran de la familia de los limaya, no se apellidaban con ese nombre, ¿no? Sino se llamaban Yalopacho, Intipacho, en fin, variantes, ¿no? Con la tradición Pachua, ¿no? Y como que se informasen otra familia, en realidad, ¿no? Y eso me llama mucho la atención, ¿no? O sea, que sí operaba esta forma de descendencia paralela, eso te lo postula Irene Silver, ¿no? Y persiste hasta el siglo XVIII, ¿no? Entonces, una de las más explicaciones que hay, que tengo, propongo explicaciones economicistas, ¿no? Estas caciques eran muy ricas, muy ricas, ¿no? 150,000 pesos tenía, por ejemplo, Petrona Polaya, ¿no? En su patrimonio, ¿no? Y a la vez han generado una imagen ¿cómo les digo?, de mitificación de mujeres poderosas, ¿no? En la zona. Y un ejemplo es Catalina Huanca, pues, ¿no? El relato que recoge Palma, por ejemplo, ¿no? Que no es un personaje que se pueda corroborar, ¿no? Pero sí la historicidad, digamos, de esta Catalina Huanca se confronta a estas cacicas, ¿no? Como que sí es un hecho que sí se puede verificar, ¿no? Entonces, eso, claro, de ahí he publicado varios artículos, creo que se pueden sacar más, ¿no? Y está pendiente de publicar, pues, obviamente, la tesis, ¿no? Y he trabajado también el tema, bueno, he estado un poco también metido en el tema de las mujeres justo de la Sierra Central, de la zona de Jauja, en la Independencia, ¿no? El caso de las Toledo. Sí, que es algo que tengo estado explorando a partir de las pocas fuentes que han quedado, ¿no? Y el vínculo que tienen justamente con el recuerdo de mujeres asociadas al poder, ¿no? O sea, los indígenas siguen a las mujeres, pues, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué siguieron a las Toledo, ¿no? Porque los que cortaron el puente eran los indígenas, ¿ya? Pero por, digamos, indicación de las Toledo, ¿no? ¿Por qué habrían seguido, pues, si las Toledo no tienen un poder político, ¿no? Y un poco lo que también me queda dando vueltas es que se puede proponer, pues, ¿no? Que los indígenas siguen, o sea, hay una idea de mujer asociada al poder, ¿no? Que en un momento de conflicto se une, si se quiere, en esta imagen de las Toledo, ¿no? Por eso las indígenas las siguen, si se quiere, ¿no? Aparte de un poco, me metí en el siglo XX, algunas cosas, ¿sí? Ya en el tema de la ciudad de Jauja, ¿no? He trabajado de este asunto de mujeres y producciones de sentido, ¿no? Tema de las veladas literarias, ¿no? Que es un espacio bien, bien importante y bien femenino, ¿no? La conmemoración, por ejemplo, del centenario que publiqué un artículo, vi que las veladas eran organizadas por mujeres, todas en realidad, todas las cuatro que hubo, las cuatro fueron organizadas por mujeres, ¿no? Y este fenómeno se prolonga, hasta donde he revisado, por lo menos hasta mediados del siglo XVIII, del siglo XX, perdón, ¿no? O sea, cómo las mujeres están muy activas en este espacio, no son espacios femeninos en realidad, ¿no? Se hacía canto lírico, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Por mujeres, ¿no? Algunas de las cuales pues, resultaron ser mis parientes, ¿no? Por eso me llamó la atención, ¿no? Yo soy de la zona, yo soy de la ciudad de Jauja, ¿no? Y un poco también es el vínculo que tengo porque he trabajado mucho esta zona, ¿no? Y ahora mismo estoy, ya pues para el siguiente año estoy trabajando un poco la relación que hay entre mujer y fiesta, ¿no? Y evento festivo justamente en la Sierra Central. Ya, a partir de las fiestas, ¿no? La tunatada y el carnaval jaujino. Así, brevemente les comento lo siguiente, ¿no? La tunatada es un baile de transformación, de uso de máscaras, ¿no? Que antiguamente solo bailaban varones. Pero este baile crece y se transforma y se constituye se configura como un elemento constitutivo de la identidad de la gente de esta ciudad, ¿no? Cuando las mujeres se introducen a bailar,
¿no? O sea, genera un cambio, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿no? O sea, le da otra dinámica, pues, ¿no? Cuando la mujer se introduce, digamos, en el evento festivo como tal, ¿no? Eso, claro, es una investigación que está en camino y ya, pues, espero prontamente a ver, publicar los primeros resultados, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que he estado trabajando, lo que estoy metido, ¿no? Muchas gracias. María Egma, el audio. No, creo que la siguiente no me voy a cambiar el audio. Era sobre los aportes, ¿no? O sea, Sí. bueno, la verdad es que no, uno no, me cuesta un poco de trabajo identificar los aportes porque, digamos, creo que no sé, los estudiantes, las personas que leen, ¿no? Que nos leen, etcétera, pues podrán identificar, ¿no? Los aportes mejor que uno, y uno como que no sabe, ¿no? Porque a veces uno publica y la gente se apropia de eso y lo hace suyo y lo lleva a sus propios intereses, ¿no? Entonces uno no sabe cómo va a contribuir, ¿no? A veces uno publica algo que le parece muy interesante, pero hay personas que no lo encuentran, entonces no lo encuentran así, o sea, a veces uno publica algo que, bueno, ya, tengo que cumplir con esto, de una vez termino y publico y a la gente le gusta, ¿no? Entonces es difícil como identificar los aportes, pero bueno, yo creo que el tema de la ilegitimidad del nacimiento fuera del matrimonio es un tema que recorre la historia del Perú, ¿no? O sea, yo siento que ahí me conecté bien con, con el entorno, con el pasado, ¿no? Como que logré aterrizar algo que había estado percibiendo y que eran como señales, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un tema que tiene mucho que ver con la política, con nuestros sentimientos, con nuestra manera de ser, con nuestros conflictos, con lo que no queremos encarar, ¿no? Con lo que produce dolor, con las formas de exclusión, con las formas de subordinación, ¿no? Y creo bueno, cuando, como dice Marinés, ¿no? Cuando uno lee literatura aparece eso todo el tiempo, ¿no? Me recuerdo La violencia del tiempo de Gutiérrez, que de hecho no la pude terminar porque me pareció muy difícil la novela. La cuestión de ¿no? De la ilegitimidad en la saga familiar que él reconstruye es muy, muy fuerte, ¿no? Y me parece que, o sea, yo quisiera tener como otra vida para volver para reflexionar sobre el Perú, teniendo eso como más central, ¿no? Y, y bueno, siempre estoy como regresando a eso, ¿no? O sea, cómo la iglesia fracasó, ¿no? En instituir el matrimonio, ¿no? Como o sea, no es que yo esté reclamando el matrimonio, por si acaso, no tengo nada a favor, así, sino, de hecho, el matrimonio siempre es una institución que organiza la sociedad, ¿no? Y la vida de los individuos, ¿no? En términos de alianzas de clase, en términos de organización de la libido, en términos de la reproducción de los roles, entre comillas, no me gusta la palabra, pero en fin, sexuales, la transmisión de la herencia, ¿no? O sea, es como muy importante el matrimonio. ¿Y qué pasa en una sociedad donde el matrimonio no es de consenso, ¿no? Entonces, digamos que a mí me gustaría saber más sobre eso, ¿no? Me gustaría, digamos, aportar más en esa línea, ¿no? Entonces, el significado de esa experiencia, ¿no? Que en términos políticos también y en términos de los individuos propiamente, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece o sea, que me hubiera gustado tener más tiempo
hacer, no sé si eso merece una investigación o más bien ensayos de reflexión, ¿no? Claro que con datos históricos, pero en fin, eso me habría gustado eh, trabajarlo más, ¿no? Y seguir aportando por ahí. Luego, también hay una cuestión sobre la escritura y la imprenta, ¿no? Que es un trabajo que tengo, pero que he sacado como muy fragmentadamente, y por el hecho de que hay dos imprentas de mujeres que son destruidas, una por Pierola y otra por Leguía. Una es de Clorinda Mato, claro, bueno, ¿no? Al ingreso de las montoneras y de Pierola Lima en la Revolución del 95, el derrocamiento de Cáceres, y la otra es la de María Jesús Alvarado, que también es destruida, pero en la época, en el año 24, ya para el 25, y también y en la época de a martillazos, ¿no? Entonces, como esta destrucción de dos imprentas de mujeres, mujeres muy, o sea, es algo que me gustaría trabajar más, ¿no? Yo creo que hay una relación entre, son relaciones que uno dice cómo se sospecho que hay una relación intuyo, pero ¿cómo hago para aterrizarla, no? Entre la destrucción de las imprentas, además siempre, ¿no? Digamos, las turbulencias, el toletole urbano, digamos, normalmente implicaba también destruir ciertos lugares, ¿no? Los periódicos y las imprentas también, ¿no? Pero en ese caso solamente destruyeron la de Clorinda, y en el otro caso no fue una rebelión, un tumulto, ¿no? Un levantamiento urbano, sino fue la policía que entra a la imprenta de María Jesús y la destroza a martillazos, ¿no? Entonces, esta cosa contra la imprenta, ¿no? O sea, y todo como el problema que hay en el Perú en relación a la palabra escrita, ¿no? Los, digamos, las personas que no podían leer y escribir, que no habían tenido acceso a ese privilegio, recién han empezado, ¿no?, a votar en el Perú en el año de 80, 1980, ahorita, ¿no? Entonces creo que ha sido, no sé, me parece que había una relación entre la destrucción de estas imprentas, claro, también o sea, una cuestión más simbólica, ¿no? Como que la palabra escrita implicaba un orden frente al cual el Perú se resiste, ¿no? Porque es un orden más público, al mismo tiempo más íntimo, ¿no? Pero sí es un orden que no tiene que ver, por ejemplo, con la sangre, con el patriarcado, con la familia, con el linaje, ¿no? Sino es un orden más público. Entonces, yo hubiera querido, o sea, ahí tengo mis manuscritos, o mis archivos en la computadora, pero me hubiera gustado, me gustaría regresar a eso, ¿no? Me gustaría regresar a eso y aportar un poco más por ahí. Hay como varios temas que siempre van como apareciendo. Y bueno, y escribir una historia del Perú, una historia de las mujeres, ¿no? Con una perspectiva de género, desde el Perú prehispánico hasta el presente, ¿no? También ese es un proyecto que estamos buscando madurar, ¿no? Pero ya más grupal, más colectivo. Ok, muchas gracias, María Emma. Por favor, Marinés. Marinés, tu audio. Esto de los aportes en realidad los miden las personas que te leen, ¿ya? Las personas que tu investigación puede señalar alguna nueva ruta, nuevos documentos, nuevas interpretaciones metodológicas. Eso es el aporte de pronto, ¿no? Que uno mismo defina, este es mi aporte, es un poco, no sé, para mí un poco extraño. Yo lo que puedo decir es cuál fue mi objetivo en todo caso, ¿no? Mi objetivo fue recurrir al estudio de la... Yo veía que estas mujeres historiográficamente habían sido resaltadas como feministas, pero hay que ir, me pareció que había que ir más allá de esa afirmación y y además que habían tratado, en el caso de estas mujeres que lucharon por el sufragio político, por el sufragio femenino,
la cuestión del sufragio no solamente es un acto político, ¿no? Sino que implica lo que señala Scott, ¿no? El género es una forma primaria de relaciones de poder. Bueno, en la familia, en las relaciones cotidianas, que tienen, en las relaciones de vida, implican pues controversias, pugnas, debates, vivencias extrañas a veces y vivencias graves también, ¿no? Entonces les significó a varias de ellas ser interpeladas por el cónyuge, por el padre, por los amigos, apartadas en muchas cosas, e interpelarse a sí mismas. Entonces, mi intención fue ver cómo fue la construcción del yo, porque hoy día asumimos que todas las mujeres tenemos una gran personalidad, y de hecho sí, todas las personas tienen una personalidad, pero no siempre ha sido fácil construir la identidad, la noción de que yo valgo, de que yo soy, de que yo puedo, ¿no? Especialmente para las mujeres. Uno de los elementos, digamos, que del patriarcado, pues es precisamente esa forma en que surgen a veces elementos de anulación de la persona, ¿no? No solamente con el patriarcado, también con los sistemas esclavistas ocurren también esos elementos de anulación. Entonces, en donde el individuo no se reconoce capaz de... ¿Cómo estas mujeres iniciaron ese proceso de autorreconocimiento, de valor dentro de un entorno? Y además de incongruencias, porque vivieron muchas incongruencias en sus experiencias de vida. Algunas les significó el suicidio de una hija, como en el caso de Magda Portal, quien se echa la culpa a sí misma por haberse dedicado a la política, de cómo pierde la hija. A Solorora Cáceres le significó reconocer el divorcio, ¿no? Todo el tema, una mujer ultracatólica, no es que era católica, sino era ultraconservadora en ese aspecto, que cuando se le plantea la situación del divorcio busca la anulación matrimonial que dura como 12 años el litigio. O el deseo de anular su boda con un intelectual importante, pero que además era homosexual. Entonces, ¿cómo ella vive esa experiencia? O en el caso de María Jesús Alvarado, ¿no? Donde proyecta una situación finalmente de relación ideal entre un hombre y una mujer que termina, ¿no? La pareja ideal es la pareja que viven de iguales, pero siempre mamá, papá e hijos, pero sin embargo ella se mantiene soltera. Entonces, Odora Mayer, una mujer empoderada, escritora, habilísima, inteligentísima, pero que de pronto es vulnerable ante la cuestión de un relacionamiento con un otro, como Pedro Zulem, y a pesar de todo lo importante que era ella, no se concibe sola, sino como Dora Mayer de Zulem siempre. Entonces, todas esas experiencias a mí me situaban más o menos esto. Cómo estas mujeres han vivido sus situaciones de empoderamiento en el aspecto político, público o profesional desde la intimidad, donde ya no es tan fácil, donde te encuentras contigo misma frente al espejo y los clichés o los elementos adoptados en una época te dicen, bueno, te has casado con alguien o has buscado a alguien que es mucho menor que tú ganas más que él, o que tú quieres encontrar el matrimonio ideal, pasa por la figura de la construcción del matrimonio. Y de hecho lo que yo voy encontrando es que a pesar de discursos más vanguardistas, como los de las mujeres anarquistas, o los de María Jesús Alvarado, o los de Miguelina Costa, en fin, que son discursos bastante vanguardistas, quienes reemprenden el discurso vanguardista en términos políticos del sufragio son precisamente los grupos más conservadores. Y al final, como que triunfa ese discurso conservador de la madre, de la supermadre. Por eso, un poco que el libro enfocaba, ¿no? Bueno, en ese momento yo estaba iniciando mis lecturas sobre el maternalismo. Me gustó mucho varios artículos y textos de Norma Fuller, desde la antropología, cómo ella diferenciaba y se articulan el machismo y el marianismo, esta idea de la supermadre, cómo está presente a lo largo de las reformas políticas que se hacen por incluir a las mujeres dentro del sufragio. Cuando ya estudio todos los proyectos de ley que lanzan las 9 parlamentarias del 56, todos, diría que el 80%,
son sobre cuestiones que tienen que ver con la maternidad. Entonces, y con un modelo la maternidad y el reconocimiento, ¿no? Con la familia esencialmente. Entonces, todas además apelan, donde hay una muy poderosa entre ellas, ¿no? Que era una ultraconservadora, ahora se me ha ido el nombre, cajamarquina, Irene Silva de Santolaya, a quien hay que estudiarla, que tenía la hora de la familia, la economía doméstica, en fin. Entonces, todos estos dispositivos sirven para que se forme una conciencia, una hegemonía en términos de aceptación de lo que debe ser una mujer en ese contexto, y que creo yo, incluso hasta ahora, está vigente, ¿no? Hace poco veía por Facebook, ¿no? Hay unos distintos grupos sobre mamás luchonas, que son las mujeres que trabajan muchísimo, que se enorgullecen de eso, pero si les tocase examinar por qué ellas están tan exhaustas, es porque en términos sociales no hay una compensación o no hay un par, no digo un hombre necesariamente, pero no hay una respuesta social para las situaciones en donde las mujeres están solas, criando hijos, trabajando en casa también, y en donde sus vidas son precarias, incluso con dinero. Sus vidas emocionales también resultan precarias. Entonces, hay un dispositivo que es la maternidad, que es fuerte, que funciona en una sociedad patriarcal, que tiene aspectos positivos, sin duda también, que genera estatus de pronto, reconocimiento, pero que también genera subalternidad, explotación, porque esas categorías también deben estar implícitas y deben ser analizadas. Muchas gracias, María Inés. Lucho, por favor, Luis. Ok, gracias. Tuve un pequeño percance, se me apagó, pero bueno, aquí estamos de nuevo, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles fueron tus aportes a esta corriente historiográfica? A mí no me resulta un poco complicado eso, a riesgo de caer en la soberbia, ¿no? Y yo prefiero decir que me subí donde otros ya habían hecho algo antes, ¿no? Mi acercamiento al matrimonio, por ejemplo, al tema del matrimonio en la época colonial, se debe a las lecturas de historiografía latinoamericanista y en el caso peruano, a las lecturas de textos de Alberto Flores Galindo, de Lavallée, de la misma María Egma. Y yo creo que lo que he hecho es completar en parte un poco esa información que ellos habían abordado de manera a veces tangencial, a veces limitado a un periodo o a un aspecto determinado. Yo quise darle un cariz un poco más amplio, ¿no? Entonces me interesé como María Emma y como muchos otros en el tema del matrimonio. Lo que traté es de profundizar en esto, tanto desde una perspectiva estructural como desde una perspectiva coyuntural, limitándome a lo que significó el matrimonio dentro de un escenario católico virreinal a fines del siglo XVIII, que es una época pues signada por los cambios, ¿no? Por los cambios del reformismo borbónico, por la crisis colonial, etcétera, etcétera, ¿no? Y si algún mérito tiene mi trabajo es el haberme adentrado en el tema del matrimonio, de los roles, en fin. Y si algún otro mérito tiene es también haber profundizado en el tema del patriarcado, ¿no? Que también ha sido insistentemente mencionado y no he sido el único que lo ha abordado. Pero me parece que hasta cierto punto yo traté de tocarlo desde la perspectiva legal y desde la perspectiva de la literatura prescriptiva, sobre todo aquella emanada de la Iglesia, como desde la propia cotidianeidad, es decir, cómo los sujetos de carne y hueso viven este sistema, ¿no? Cómo se amoldan o cómo lo resisten o cómo lo adaptan a sus problemas, a su cotidianeidad, a sus exigencias, a sus demandas,
su vida en general, ¿no? Y creo que si algún otro aporte hay es en este sentido, ¿no? En haber abordado el patriarcado desde el ángulo de la legislación como desde el ángulo de la literatura prescriptiva y desde el ángulo de la cotidianeidad. Por otra parte, si bien ya el tema de la sevicia o maltrato había sido abordado por Alberto Flores Galindo, por Lavallee, por Ward Stavish para el caso del Cusco, por ejemplo, por Silverbrand, por ejemplo, también, yo quería darle a esto una mirada integral. A mí no me satisfacía muchas cosas de los análisis previos, porque finalmente la historia se va construyendo y no hay una historia definitiva, ¿no? Y podrán haber sido pues textos muy buenos en su momento, pero a veces reflejan enfoques propios de una época, o posturas ideológicas, o posturas, por qué no decirlo, también de género, ¿no? Y yo quería también abordar este tema desde una perspectiva, digamos, en principio latinoamericana, y no necesariamente peruana, porque acá se había abordado esto un poco desde la perspectiva peruana, y yo quería contrastar la problemática con la realidad de los países vecinos, ¿no? Desde México hasta Argentina. Y por eso tuve que bucear en bibliografía latinoamericana, latinoamericanista, pero obviamente también europea, con énfasis en España, y bucear en los archivos, ¿no? Bucear en los archivos y hacer un análisis para por lo menos un cuarto de siglo, y no para 5 años, o 2 años, o 3 años. Y eso significó trabajar con archivos que no estaban codificados, que no estaban clasificados, ¿no? Y esto era trabajar prácticamente todos los días durante varios veranos, ¿no? Entonces creo que si hay algún otro mérito acá, está en haber sido capaz de mi trabajo, de haber cuantificado los casos de sevicia para un lapso de 25 años, ¿no? Insertando ese análisis dentro del contexto de las reformas borbónicas, la crisis colonial, el pensamiento ilustrado, etcétera, etcétera, ¿no? Y he tratado de analizar el patriarcado vinculándolo a conceptos que hoy están un poco fuera de tiempo, ¿no? Como el tema, por ejemplo, del honor, ¿no? Que era algo importantísimo, pues, en el Perú y en el mundo occidental durante la época colonial, durante el siglo XIX, incluso buena parte del siglo XX. He querido también entrar en terrenos un poco bizarros, ¿no? ¿Hasta qué punto hay gente que aguanta el maltrato, que lo sufre durante años de años de años, ¿no? Y cómo hay gente que puede asociar, desgraciadamente, el maltrato con el amor, incluso, ¿no? Entonces hay formas de amor bizarros, extraños, ¿no? Estoy recordando la famosa expresión popular, más me pegas, más te quiero, ¿no? Y yo he visto casos de hombres y mujeres que han aguantado maltrato y seguían aguantando y decían por amor, ¿no? Suena extraño a estas alturas y dentro de esta época de cambios que vivimos, ¿no? Pero a fines del 18 también era una época de cambios y hay hombres y mujeres que aguantaron, ¿no? Como también lo sabían quienes no aguantaron ni una semana de casados y ya estaban denunciando esto. Disculpen que me extienda, pero creo que otro tema que quise yo abordar, porque siempre me pareció extraño, y ya lo había dicho, era el tema de la masculinidad, ¿no? Porque a diferencia de la feminidad, la masculinidad es un estatus que debe ser sometido a examen, que debe ser probado, ¿no? Las mujeres, claro, también deben demostrar su feminidad, pero su feminidad va haciéndose, valga la redundancia, femenina en la medida en que su cuerpo va cambiando, ¿no?
En el caso de los varones están permanentemente demostrando que son hombres, ¿no? Y la permanente demostración supone un examen constante. Y yo creo que en parte la violencia que he analizado se explica a partir de la necesidad de validar la superioridad y la masculinidad de un hombre ante los ojos de su mujer, ante los ojos de la sociedad y ante los ojos de otros hombres, ¿no? Y en este sentido, la violencia contra las mujeres, contra sus esposas, contra sus amantes, fue utilizada para ratificar una masculinidad de signo barroco, pero también como un mecanismo alterno para desafiar los nuevos tipos de masculinidad que pretendían difundir los escritores ilustrados, ¿no? Porque ellos aludían a una masculinidad, digamos, más racional, más sentimental, una masculinidad en donde el hombre tiene que ser un trabajador honesto y entregado a su trabajo, responsable ante su familia, incapaz de golpear a su esposa, ¿no? Y lo que ocurre es que eso quizás está pasando en la cabeza de los ilustrados y está pasando en España o quizás está pasando en Francia, pero no está pasando en Lima, ¿no? Aunque quizás hay algunos que sí, pero yo creo que muchas veces esa violencia fue efectuada para desafiar la masculinidad ilustrada, ¿no? Y yo resumiría quizás en estos 4 aspectos mis aportes a la corriente historiográfica, ¿no? Yo estoy interesado en estudiar este tema también desde mi perspectiva de hombre, ¿no? Porque normalmente se trata de temas estudiados por mujeres, ¿no? Porque tienen que ver con la vida privada, usualmente un elemento asociado a la feminidad, ¿no? Pero la masculinidad está en crisis hoy, y lo digo en un sentido amplio del término, ¿no? Está en revisión. Los hombres de ahora a veces somos iguales que los hombres del pasado, pero también somos diferentes a los hombres del pasado, ¿no? De la misma manera que las mujeres también están cambiando, ¿no? Antes las identidades eran más estables, ahora son más inestables, ¿no? Y esto es propio de la posmodernidad, como dirían los filósofos. Entonces, ya para cerrar, me parece que estas cosas que estudio nos conectan también con el presente, ¿no? Y nos obligan a preguntarnos desde el presente cuán hijos somos de esta violencia histórica, ¿no? Y en qué medida los roles tradicionales, el patriarcado, en fin, han jugado un papel determinante en la evolución de hombres y mujeres dentro del matrimonio y dentro de las relaciones de pareja en general, ¿no? Bueno, no quiero extenderme más, pero es un tema que podría también ser visto desde desde otros ángulos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Luis. Yo creo que aquí paramos, ¿les parece? Para dar pase a las preguntas. Ya hay una participante que desea hacerlo, Lilian Sí. Dolores. Sí, Beca, ahora yo me encargo porque tengo que activarle los micrófonos. Gracias. Ok, Sí, por favor. gracias. Sí, entonces en estos momentos las personas que van a hacer, ya van 2 ya, que van a hacer preguntas, pueden levantar su mano digital, ¿ya? Vamos con las 2 primeras preguntas. Y vamos a juntar las 2 primeras preguntas y contestamos, ¿sí? Y después vemos un segundo bloque de preguntas. A ver, voy a darle a Lilian, un ratito Lilian. Ahora sí, puedes activar tu audio, Lilian, y te escuchamos. Activa tu audio, Lilian, y puedes, y te podemos escuchar acá. Tu audio tienes que activar.
Bien, a ver, vamos a Marisa ya, porque, a ver, Marisa, un ratito. Marisa, ¿puedes activar tu audio? Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Me da gusto saludarlos. En especial, bueno, a Mema, ¿no? Mi maestra de San Marcos, que siempre es un placer y un gusto verla. A Lucho Bustamante, que es mi amigo, mi colega, además, y a todos los que están en la sala, y Beth también, ¿no? Y en general. Y bueno, yo quería darles, bueno, preguntarles la relación entre la importancia de este tema y la actualidad, ¿no? A propósito de toda la polémica que se armó en la sociedad, que ahora se ha quedado un poco de lado nuevamente por el tema del COVID, y que tiene que ver justamente con este asunto del género. ¿Cuál era la perspectiva que ustedes tenían al respecto y cómo los investigadores están viendo ese tema para alentarlo, ¿no? Porque realmente es importante comenzar a vernos iguales, ¿no? Porque esto lleva, por ejemplo, el comentario que decía Lucho, por ejemplo, el creernos que las mujeres, el amor puede llevar a la violencia, o el hecho mismo de relacionar a mujeres como las únicas que pueden hacer historia de género. Entonces, un poco en esa perspectiva. Gracias. Gracias, Marisa. Vamos con Luis Vega. Un ratito, a ver, Luis Vega. Ahora sí, Luis, puedes activar tu audio, tu micrófono. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Bueno, yo soy docente a nivel secundario en ciencias sociales y más o menos mi pregunta va en el sentido del tema de educación, ¿no? ¿Cómo es que ustedes, que son investigadores en temas de género, observan y ven este tema de la discusión en torno a la inclusión de la equidad o igualdad de género en el currículum educativo, ¿no? Hay un debate gigantesco. Ustedes han conocido, me imagino, por los medios de comunicación, la discusión tan grande, las movilizaciones de este grupo también de Con mis hijos no te metas y etcétera, que luchaban por quitar justamente esta perspectiva o este enfoque de género que en lo personal creo que es muy valioso e importante y enriquecedor para nuestros alumnos. Sin embargo, abordarlo en un aula de clases a veces suena un poco, o a veces es un poco complicado, porque ahora más que estamos en educación a distancia, porque imagínense de que yo como docente mencione algo que está fuera del enfoque del padre o de la madre y termine diciéndome que el profesor está queriendo introducir cosas que no debería a sus hijos, ¿no? O sea, y yo quisiera saber cómo ustedes observan toda esta discusión, este debate que tenga que ver con el tema de género en la educación. Muchas gracias. Ya, gracias. Vamos con Gonzalo y con Gonzalo armamos ya para la respuesta. De ahí hacemos una última. Sí, un favor. A ver, Gonzalo, activa tu micrófono. Hola. Sí, sí, te escuchamos. Gracias, Daniel. Buenas noches. Quisiera volver a un punto que señaló el profesor Bustamante, justamente sobre los estudios sobre masculinidades. Quería saber si todos los ponentes esta noche consideraban que estos estudios sobre masculinidades estaban siendo como que, o habían sido en términos de estudios de género, no únicamente en estudios históricos, dejados de lado durante bastantes años. Menos, o sea, solo viene a mi mente bastante rápido los trabajos de Norma Fuller sobre el tema de masculinidades más contemporáneas, pero en términos, justamente como señalaron, en términos históricos parece que ha sido dejado de lado justamente cómo esta masculinidad se va construyendo justamente en términos históricos. Más o menos quería saber eso. Gracias. Gracias. Entonces pasaríamos a contestar, ¿sí? No sé quién quiere empezar. Si empezamos con Luis. Si puedes activar tu audio, Luis. Ok, gracias.
Bueno, con respecto a la pregunta de Marisa, bueno, agradezco sus palabras. Ella es efectivamente mi amiga y mi colega también, ¿no? Eh, bueno, a mí me parece imprescindible los estudios de género el día de hoy, me parecen fundamentales, ¿no? Creo que no se puede estudiar el pasado desde el punto de vista histórico, historiográfico, lo digo, sin tomar en estos momentos una perspectiva de género. Tal vez hace 50 años podría ser, pero el día de hoy es indesligable, es una forma de diferenciación social básica, ¿no? Por otro lado, sí hay una conexión evidente entre las problemáticas contemporáneas, ¿no? Y la lucha de las mujeres y de diversos grupos LGTB por su reconocimiento, hoy, en fin, y la historia está para contribuir a este respecto y para entender que muchos de los problemas actuales tienen efectivamente pues una raíz histórica, ¿no? A mí se me viene a la memoria, en este sentido, un informe, me parece que, no recuerdo qué entidad internacional, pero que hace 10 años no se mencionó, hace 10 o 15 años no se hablaba, por ejemplo, o se hablaba de que la violencia de género era un problema contemporáneo, no se analizaba como un problema histórico, como un proceso, ¿no? Y lo es, ¿no? Y lo es. Y sobre la segunda pregunta, me parece también fundamental que la currícula escolar debe incluir temas de identidad de género, pero somos un país, por desgracia, todavía conservador, las fuerzas retardarias todavía son importantes, han paralizado proyectos de este tipo en el Congreso. Frente a Ni Una Menos, hay grupos reaccionarios, y resulta complicado, ¿no? Y mientras otros países van abordando estos estudios en sus currículas y en las leyes, no ocurre necesariamente aquí en el Perú, ¿no? ¿Ya? En síntesis me parece fundamental, ¿no? Y sobre el tercer punto, bueno, yo ya lo he señalado, yo creo que es importante estudiar el tema de las masculinidades, y creo que algunos aspectos de las masculinidades deben ser abordados, ¿no? Porque la figura del hombre maltratador es real, pero uno no puede considerar que todos los hombres maltrataban, ¿no? Y la figura de la mujer víctima, por ejemplo, que es real, ¿no? Eran las víctimas principales y así lo constatan los juicios. Pero también los juicios también constatan mujeres que utilizan imágenes patriarcales para contrarrestar, para imponer su punto de vista y atacar a su contraparte masculina, ¿no? Entonces, yo he visto en experiencia como docente, perdón, como investigador, este tipo de casos, ¿no? Y casos de hombres maltratados que caigan, ¿no? Y casos de hombres que no podían ver a sus hijos a pesar de la separación. Eso también lo he visto en el siglo XVIII, ¿no? Porque la mujer no lo dejaba, ¿no? Sencillamente, y contaba con el apoyo de su familia. Pero los estudios de género deben servir también para enriquecer este tipo de cosas, ¿no? Que usualmente también están calladas, ¿no? Y que están calladas porque naturalmente dentro de un sistema como el patriarcal, la víctima principal ha sido la mujer y esto es indiscutible, ¿no? En fin, dejaría más bien a mis otros colegas también para que participen, ¿no? Gracias. Gracias. María Egma, si puedes activar tu audio. De ahí pasamos a Carlos Hurtado y María, ¿sí? Bien, gracias, sí. Bueno, en realidad hay tanto que decir sobre las preguntas, ¿no? Y en realidad se relacionan. No sé si
decir que es muy complejo y muy preocupante lo que pasa en educación, porque es como también decir no lo vamos a resolver nunca, ¿no? Pero de todas maneras habría que tener en cuenta que somos un país donde los espacios públicos han sido como muy maltratados físicamente y también simbólicamente, ¿no? En el sentido de que no han sido propiamente tales, y eso significa que no hay un lugar para la discusión sobre la sexualidad, ¿no? O sea, normalmente los espacios públicos han estado además en la historia del Perú atravesados por la presencia de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, y que ha tenido además en sus manos la versión hegemónica sobre lo que es la sexualidad, ¿no? Que tiene que ver con el sexo sucio, el sexo que mancha, la necesidad de dominar a las mujeres, ¿no? La misoginia, el sexo reproductivo. Entonces, ha habido mucha represión y al mismo tiempo un gran desborde, ¿no? En términos somos, o sea, como muy baja autorregulación, ¿no? En el Perú. Entonces, nos cuesta mucho contenernos, frente al semáforo rojo, frente al crucero peatonal, frente a la mujer que nos cae mal, ¿no? Frente a las ganas de escupir. O sea, hay como una impulsividad y que se combina con esta represión a nivel simbólico, ¿no? Y a nivel de no tener los espacios donde hablar sobre la sexualidad, donde elaborarla, ¿no? Entonces, allí hay entonces, hacer de la escuela y del aula un lugar para ello es como complicado, ¿no? O sea, ¿qué profesor, qué profesora tiene la versatilidad, las cosas claras, ¿no? O más o menos ventiladas a propósito de su propia sexualidad, de sus propias represiones, ¿no? Entonces, por eso normalmente cuando se habla de cuerpo, de sexualidad, es el sexo biológico, ¿no? El aparato reproductivo, ¿no? O sea, los ovarios, la vagina, los testículos, ¿verdad? Entonces acá ya, o sea, nunca se habla del gusto, del placer, o sea, eso no, ¿no? Es más, ¿no? En fin, el clítoris de la mujer jamás ha aparecido, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o sea, la equivalencia es un pene y una vagina, por decirlo, ¿no? O sea, no, lo otro no existe, ¿no? Entonces, ni siquiera biológico, es una represión tremenda, ¿no? Entonces, es una ablación simbólica, ¿no? No hay una clitorectomía real, pero digamos, en la descripción la hay, ¿no? Entonces, es bien difícil conectarse con temas relativos a la sexualidad. Es más, Constantino Carballo decía que no debía haber educación sexual, por ejemplo, ¿no? O sea, porque eran como recetas, porque era una información que no había cómo procesarla, sino que, digamos, los temas relativos a la sexualidad tendrían que ser, estar en todas partes, ¿no? O sea, él tenía una propuesta interesante, no la recuerdo así, pero sí él ponía en cuestión, y me pareció interesante, un curso, ¿no? Que tenga que ver con la sexualidad, es decir, como encasillarlo acá, y acá hablamos, ¿no? Podría ser una historia desde una perspectiva de género para la escuela, entonces ahí se habla de hombres, de mujeres, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, que hombres y mujeres puedan estar juntos pacíficamente, tranquilamente, ¿no? Que niños y niñas puedan intervenir de la misma manera. Obviamente hay información que se debe de dar, ¿no? Es decir, qué cosa, o sea, cómo los niños no pueden ser tocados en sus partes íntimas, bla, bla, o sea, son cosas como o información también sobre métodos anticonceptivos, ¿no? Que también es importante, eso sí es información, pero es un tema desafiante, ¿no? Pero eso no justifica el ataque de las posiciones conservadoras que ha mencionado Lucho, ¿no? Que hay un horror, bueno, y la cuestión de con mis hijos no te metas, ¿no? Que, o sea, bueno, son movimientos que tienen mucho dinero a nivel internacional y todo, pero yo creo que el hecho, como una hipótesis, ¿no? Con mis hijos no te metas, yo creo que se han metido tanto con los hijos
en términos simbólicos, ¿no? O sea, los niños son tantas veces molestados sexualmente, ¿no? Que eso de con mis hijos no te metas, yo creo que inconscientemente es también una forma de decir, no quiero que abusen más de los niños, como abusaron, ¿no? Conmigo, o como abusaron con mi hermano o con mi hermana. Entonces, tiene una connotación bien fuerte, es una hipótesis, ¿no? Con mis hijos no te metas tiene que ver también con, o sea, no de manera explícita, obvio, sino que se han metido tanto con los hijos, ¿no? Que por eso prende también, ¿no? Me parece la consigna, ¿no? Y crece el movimiento, ¿no? Entonces, ante una sociedad tan reprimida, por un lado, donde no hay espacio, ¿no? Para una vivencia más libre de la sexualidad, ¿no? Y al mismo tiempo hay como una muy baja autorregulación en términos de la conducta en general, ¿no? Somos un país muy desregulado en general, tanto de parte del Estado como, ¿no? Como parte de nuestra propia vida cotidiana, ¿no? Cuesta mucho regularnos. Entonces, yo creo que hay que pensar también por allí, ¿no? Y eso tiene que ver con la pregunta también, con los comentarios de Marisa, ¿no? O sea, la cuestión de la violencia, ¿no? Y cómo la historia nos puede dar algunas claves, ¿no? Y a propósito, que se relaciona con las masculinidades, ¿no? ¿Qué ha sido ser hombre en el Perú? ¿No? Cuando Lucho comentó esta cuestión del discurso moderno, de la ilustración, Borbón, o ¿no? Más ya post-antiguo régimen, eso de el verdadero hombre, me acordé que varias veces he visto a lo largo del siglo XX discursos de la élite blanca, o mestiza, pero de la élite, diciendo, ¿no?, que había que convertir al indio en hombre, ¿no? Entonces era como, claro, y después de la guerra con Chile, más claramente, ¿no? O sea, y cosas como que los indios no eran hombres para las élites, ¿no? Son señales que he encontrado por ahí que digo, ¿qué es esto, no? O sea, y bueno, en todo caso, bueno, y el ejército era una forma de convertir a los indígenas en hombres, finalmente, ¿no? O sea, siempre ahí hay un discurso más claro todavía, ¿no? Que también me parece interesante, y es decir, que se porten como hombres, ¿no? No como indios sumisos, ¿no? Entonces, eso es desgarrador y es también una clave bien potente, ¿no? Que no se puede ignorar. Entonces, cuando dicen, no, que los hombres son hombres siempre, son biológicos, no. Acá había gente que consideraba que los indios no eran hombres, ¿no? Bueno, y las mujeres indias no existían, o sea, no había, ¿no? Hay un vacío, hay un hueco negro, ¿no? Entonces, bueno, y también por otro lado, que ha asociado, o sea, esta imagen de este país militarizado a raíz de las guerras de la independencia, ¿no? ¿Verdad? Y esta imagen también que se desprende de las... Bueno, lo desarrolla Mónica Ricketts, me parece, o no sé si Mónica Ricketts o Natalia Sobrevilla, ¿no? De cómo es un país militarizado, qué significa para las mujeres. O sea, qué significa... Bueno, y también, no solamente... Bueno, lo que quería marcar era un país que no resuelve del todo la pacificación después de la independencia, ¿no? Son décadas que los caudillos están dale y dale y dale, ¿no? Y no solamente están matándose, también están violando mujeres, ¿no? También están raptando niñas, ¿no? Entonces, luego, pues viene la guerra con Chile y también hay otra ruptura cuando no se ha terminado de organizar el ejército, ¿no? Todavía los hombres están armados, caminando por las calles, ¿no? No, además todos están armados, ¿no? Pardo mismo, en el Senado, lleva un arma, antes de que lo maten a él. O sea, eran hombres armados, los hombres de la República, ¿no? Entonces hay que ver eso también, cómo tiene que ver con la violencia ahora, ¿no? Luego, bueno, quiero la reforma, pero igual, digamos, al mismo leía, bueno, o a Billinghurst también lo están, bueno, lo que quiero decir es que, y después, la violencia política, ¿no? Entonces, como que no salimos de una para entrar a otra
sin pacificar del todo el país, ¿no? Y eso obviamente tiene que ver pues con la violencia contra las mujeres, ¿no? Digamos, con la violencia de género, con el feminicidio, ¿no? Y también hombres, con fragilidades internas. Y tú decías, Lucho, que como que el honor había desaparecido, pero yo creo que hay un honor patológico, ¿no? Que tiene, no sé si, como que el honor en el mundo moderno se engancha con una patología de un tipo de masculinidad ofendida, ¿no? Que a la vez tiene que ver con la relación con la madre, con una cuestión edípica, no resuelta y complicada, ¿no? O sea, esa es su hipótesis por si acaso, ¿no? Sí. Pero y también, o sea, no quiero decir con la ausencia del padre, ¿no? Porque si el padre, o sea, hay mujer, sino con la debilidad de la madre en términos de, si bien son supermadres, como decía Marinés, en un sentido, también son mujeres sin derechos garantizados, ¿no? Entonces asumen esa autoridad con una base bien endeble, ¿no? Y con una gran inseguridad, crían con inseguridad, con miedo y con un sistema educativo y de salud que no funciona, ¿no? Y todo lo público que no funciona. Entonces, allí también hay problemas no sé si de modelos o de vínculos con la madre, o madres muy autoritarias o muy inseguras con respecto a su autoridad porque tienen razón de estar inseguras, ¿no? O muy rígidas o muy absorbentes, y no porque sean mujeres, sino porque son madres, madres abandonadas por el Estado, ¿no? Y por un Estado que además nunca ha entrado a la casa, un Estado que se ha resistido a ingresar y a atenuar las violencias, a atenuar las desigualdades. Así que ya, hazte cargo tú, ¿no? Que el patriarca se haga cargo. Patriarca chiquito, grande, pobre, cualquiera, pero que se haga cargo. Y si no hay patriarca, ¿qué pasa? No sé si es mejor o peor, ¿no? Pero porque, en fin, pero digamos, lo que hay es una madre sin derechos y sin apoyo público, ¿no? Entonces la crianza, como decía Marinés, también se hace una tarea odiosa, ¿no? O heroica. No queremos ser heroínas, queremos ser ciudadanas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. Y varias cosas más, pero eso. Ok, gracias, María. Carlos Hurtado, ¿tienes algún comentario? Sí. Ya, yo, bueno, lo primero que quería decir es que, fíjense, la palabra género en castellano es un poco problemática en realidad, que no tiene la connotación que tiene en inglés, por lo menos, ¿no? Y por ejemplo, cuando uno dice, pues, género, ¿no? Cuando la gente, no es lo que hemos estado acá discutiendo, pues, ¿no? Este concepto de género como relaciones de poder entre hombre y mujer, como les decía, ¿no? Y como que alude a una construcción cultural, ¿no? Sí, lo que uno recoge, pues, cuando conversa con la gente, con lo que se ve, ¿no? Que el término género está un poco asociado está muy sexualizado en realidad, ¿no? Inclusive algunos lo han vinculado a homosexualizar, ¿no? Y así lo percibe la gente, ¿no? Y así se ha difundido en realidad. Sí, que es distinto al concepto que acá se discute, digamos, en términos académicos, ¿no? Y un poco eso, pues, es la fragilidad que tiene ese término, ¿no? Que no lo tiene en otras lenguas, ¿no? En el castellano sí tienes ese problema, ¿no? Eso se ha discutido, ¿ah? Les digo, en varias teóricas, ¿no? En México, ¿no? Ese libro de Lamas, me parece, de Marta Lamas, en la introducción está ese debate, ¿no? Cómo esa connotación que tiene el término género en el castellano, ¿no? Que ofrece esos problemas, les digo. Ya, y ese es el problema, pues, ¿no? Que se percibe acá en la realidad. Así rápido uno lo ve, ¿no? Como como que se ha constituido de una nueva significación, ¿no? Que creo que no la tiene, pues, ¿no? Creo que no la tiene, ¿no? O sea, se ha ido mucho por lo sexualizado, ¿no? Y hay gente que cree que cuando uno habla de género, pues está hablando de homosexualizar en realidad, ¿no? Casi a un último, digamos, límite, ¿no? Eso primero, ¿no? Después esta pregunta sobre este problema de la equidad de género en los colegios, ¿no?
Fíjense, hay un estudio de Fanny Muñoz, ya, que un poco ella explora que en realidad este asunto de la equidad de género en la escuela no es tal, ¿no? No es tal, o sea, no es el Estado, digamos, o el Ministerio de Educación, los programas, en fin, no van, digamos, a este hecho, pues, de visibilizar esa construcción cultural, ¿no? Que tiene un poco lo que hemos estado acá discutiendo, el tema del género, ¿no? Sino se limita a veces a proponer igualdades, ¿no? No tanto, digamos, al tema, que creo que es de fondo, pues, ¿no? Cómo se educa, digamos, en este asunto que los hombres, digamos, o las mujeres no tengan cierta orientación, pues, culturalmente construida, ¿no? Que tú debes ser así porque eres hombre o debes ser así porque eres mujer, ¿no? Sí, eso no se está trabajando en los colegios, ¿no? Según un poco lo que yo entendí de este texto de Fanny Muñoz, ¿no? Claro, y ahora más aún, pues, con este asunto que les comenté primero, esta idea del género igual a homosexualidad, digamos, que todos los disparates que uno escucha con esto de con mis hijos no te metas, ¿no? O sea, es el panorama más complejo, ¿no? De lo que parece, ¿ah? ¿No? Y claro, un poco lo que estamos viendo ahora, esto del COVID, en fin, el encierro, pues lo ha menguado, ¿no? Pero eso va a regresar, les digo, ¿no? Ese debate, ¿no? Y qué es lo que debería proponerse desde la academia sería importante, ¿no? Finalmente, este asunto de la masculinidad, ¿no? Sí creo que es fundamental, ¿no? Y sí sé también, me parece que se ha trabajado poco, pues, ¿no? O sea, los estudios no son tan abundantes, pues, como uno puede verlos en el caso de cómo se ha avanzado desde la perspectiva de la mujer, ¿no? Sí, este estudio de Norma Fuller es antropológico en realidad, ¿no? Y sí, yo justamente en la maestría llevé un curso con ella, pues, ¿no? Sociedad de género y sociedad se llama, me parece, ¿no? Y sí enfatizaba ese aspecto, ¿no? De que los hombres se enfrentan a esta especie de dicotomía de hacerse hombres, pues, ¿no? De demostrar que son hombres, ¿no? De demostrar que tienen que demostrar su masculinidad, para hacerse hombres, ¿no? Y que con las mujeres no pasaba tanto eso, ¿no? En el sentido de la evolución, pero una mujer supuestamente pasa un ritual, ¿no? Y se hace mujer, ¿no? O sea, puede ser una fiesta, en fin, una fiesta de 15 años, yo qué sé, ¿no? Los hombres no tienen que demostrar que son hombres, ¿no? Y eso también es un proceso un poco histórico, ¿no? Que no se examina con detalle. Hay, digamos, a través de todo el tiempo, ¿no? De todos los siglos, ¿no? El libro de Steven Stern, ¿no? La historia secreta del género, por ejemplo, sí tiene muchas referencias a la masculinidad en México, ¿no? Y uno compara, pues, que es diferente a lo que pasa en el Perú, ¿no? En México sí, pues, está muy eso del macho mexicano, ¿no? Muy metido en la sociedad, ¿no? En el caso del peruano no tanto, ¿no? Y sí creo que es importante entonces un poco establecer estas comparaciones, ¿no? Y también diferencias. Sí, qué tanto, pues, sobre todo viendo un tema que a mí también me importa mucho es estas variaciones regionales, ¿no? En general del tema del género, digo, de la mujer, género, lo masculino, en fin, ¿no? La masculinidad, ¿no? Cómo esto varía por regiones, ¿no? Sí, creo que es importante también ponerlo sobre la mesa de debate ese proceso, ¿no? O sea, las dinámicas regionales que también se han explorado poco, me parece, ¿no? Sí, no sé si estamos en una etapa inicial del debate o de los estudios, que todavía estamos un poco centrados desde la Academia Limeña, ¿no? Y no estamos viendo qué pasa en el ámbito regional, ¿no? Eso nomás, yo lo dejaré ahí. Gracias, Carlos. Finalmente vamos a terminar con María. María, Valdivia. María, tu micrófono, María, por favor. María Inés, tú me dices María y yo no sé quién es. Yo no me reconozco. Bueno, lo primero que hay que señalar, lo siguiente, ¿no? Primero, sobre la coyuntura y los estudios de género. Pues yo creo que la coyuntura, más que observar la coyuntura, tenemos que observar cuál ha sido el impacto, primero del liberalismo, luego del neoliberalismo, en las formas de relacionarnos y de estructurar una sociedad. Yo no voy a retraerme hasta el siglo XIX, pero sí un poco con el neoliberalismo. John Perrault planteaba que en una situación de desmantelamiento del Estado, diversas instancias del Estado, lo único que ha quedado, ¿no? Prácticamente son estas instituciones básicas, ¿no? En las cuales aún de solidaridades básicas, ya no hay sindicatos, ya no Estado, pues el Estado de bienestar ha sido desmantelado, queda muy poco, y lo que queda es la familia. Entonces, cuando
organizaciones como Con mis hijos no te metas, o Escuelas sin partido, en fin, Con mis hijos no te metas Ecuador, Colombia, Chile, plantean que el Estado no debe tener ningún tipo de injerencia en el ámbito privado. No están haciendo otra cosa que reclamar un poco o actuar bajo un discurso, ¿no? que ha estado validado, practicado, en donde la familia se ha entendido como el coto privado, en donde yo puedo hacer con mis hijos, entendiéndolos como mi propiedad prácticamente, bajo mi dominio, y donde no se han incorporado, y esto viene desde el discurso liberal, esto lo plantea Susan Oki hace bastante tiempo, donde la materialidad del patriarcado en la práctica familiar, ¿no? Se organiza de tal forma que el Estado solo puede entrar hasta la puerta. Más allá de la puerta ha sido muy difícil ese ingreso. Lo ha hecho a través de algunas rejillas que tienen que ver, por ejemplo, con la escuela. Pero, y ahora por eso el tema de la globalización y del neoliberalismo, al desmantelarse el Estado, dejar algunas parcelas muy precarias, en especial la parcela educativa, donde se observa desde incluso antes del desarrollo de la implantación del neoliberalismo, la precarización del sector educativo implica que por lo menos, por ejemplo, los directores ya no tienen mandato, directoras y directores no tienen mandato de autoridad en la escuela. Es muy precaria el tema de autoridad en las escuelas por parte de los directivos. En segundo lugar, hay una nueva participación muy activa, ¿no? Pero a la vez sesgada de los padres de familia. Entonces, que interactúa en un marco donde la ciudadanía es muy incipiente y que además, como se ha retrocedido en el ámbito educativo, no solo que piensa, desde mi punto de vista, ya hace muchas décadas, en que la modernización del sistema educativo será infraestructura y salarios, cuando también pasa por contenidos, y también pasa por la carrera magisterial y la implementación de la calidad y la competencia en la carrera magisterial docente, ¿no? Entonces, donde otros países, para ser un docente, pasas una serie de filtros, aquí la precarización de la enseñanza docente desde la formación ha sido tremenda. Y bueno, son las secuelas también de décadas terribles en cuanto a violencia, en cuanto mira para hacia otro lado, ¿no? De una sindicalización malentendida también, que solamente ha entendido el asunto como cuestiones salariales. Cuando tú vas a México, los sindicatos tienen empresas, los sindicatos capacitan, los sindicatos son conglomerados económicos poderosos y cultos, por cierto, incluso aún también con la presencia de la corrupción. Cuando tú vas a los sindicatos de educadores de Brasil, publican revistas de calidad indexadas sobre su rama, sobre educación. Entonces, eso no lo notamos aquí. Eso no sucede en nuestro entorno. Todavía estamos en un ambiente muy disminuido sobre esas temáticas. Entonces, no es extraño, ¿no?, que, por ejemplo, colocas a un profesor de pronto muy bueno, pero que no va a tener la solidaridad, por lo menos de respuesta académica, para el respaldo ni de autoridad, ni la solidaridad académica de sus pares, porque es muy desigual, hay mucho desnivel en el ámbito educativo, por lo menos en el ámbito de la plana docente, si quieres ver eso. Otro elemento importante es que estas organizaciones que ven el asunto de los temas de género, no solo niegan los temas de género, son organizaciones que se da escuelas sin partido, pero también son negacionistas sobre otros temas. Por ejemplo, este señor Laje, que vino hace poco tiempo a hacer sus campañas, ¿no? Son negacionistas sobre las dictaduras, son anticomunistas, pero que están viviendo en la suerte del anticomunismo de los años 70, o de los años 60, de la época del macartismo. Entonces, hoy día, China es comunista hacia adentro y tiene una economía, un capitalismo de Estado hacia afuera. Entonces, el mundo ha cambiado, es la política de Deng Xiaoping. Entonces, el mundo es otro. Y sin embargo, estos discursos están bastante desfasados. Funcionan entre un gran contingente de población y son aceptados, creo yo, porque en primer lugar, la ciudadanía es muy incipiente aún. Sistema educativo precario, obvio, ciudadanía incipiente. Desde padres a hijos incluso. Menos horas de estudio,
menos calidad en las horas de estudio, incluso los cursos de letras que servían para primero orientar y sensibilizar en el pasado, más o menos bien, algo hacían, pues hoy en día que podría servir para orientar y sensibilizar sobre temáticas en donde género no tiene que ver, por lo menos, o sea, la discusión con que si se habla de coito o no, sino que tiene que ver con un tema de ciudadanía. Entonces, que es beneficioso para hombres o mujeres y que al margen de los planteamientos religiosos que se respeten. En el pasado se discutió si las mujeres votaban, se desarticulaban los hogares. No pasó eso. Que si se aprobaba el divorcio, se desarticulaban los hogares. Tampoco pasó eso. Y así, que si se aprueba una currícula con un enfoque de género, es el acabose mundial. Tampoco va a suceder eso. Lo que sí es necesario es que las personas primero que el enfoque de género es transversal, porque si no tampoco puede tener consecuencias positivas, sino más bien va a tener en el ámbito educativo, que es primordial, pero si tú no aplicas un enfoque de género en otras instancias, la judicial, por ejemplo, una instancia judicial, que es importantísima, o en otros aspectos del Estado, pues esto no va a tener una efectividad completa. Entonces, la ciudadanía es precaria. En términos generales, el neoliberalismo al estilo latinoamericano ha afectado mucho la precarización de la educación. Y obviamente las instancias a las que tenemos para apelar como ciudadanos son cada vez menos. Y la posibilidad de entendernos con el otro, pues no hablamos el mismo lenguaje. Porque si mientras el otro me está descalificando, diciéndome, no, tú por género entiendes que las mujeres deben de matar, son, ¿cómo es el término? Feminazis. ¿A quién se le ocurre, con dos dedos de frente, comparar al feminismo con el nazismo? O sea, eso es lo más jalado de los cabellos. ¿A quién se le ocurre, por ejemplo, yo he tenido debates muy intensos en términos ya políticos con colegas de otros ámbitos, en donde plantean incluso el feminismo es una cuestión, un complot comunista, pero hay que, por favor, vamos a examinar las trayectorias del feminismo liberal, el francés, el anglosajón, en fin, entonces, de los Países Bajos, o sea, no tiene, habrá, pero no. Es más, ha sido muy perseguido en los países comunistas. Entonces es interesante que entender que gran parte de estas disputas, ¿no? De estas discusiones, creo que en parte es, primero hay un tema de precariedad formativa, yo al menos así lo observo, no es un problema solo del Perú, esto se discute en Argentina, se discute en el Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Chile, son grupos además que tienen financiamiento poderoso. Ahora, incluso, bueno, algunos critican a la Iglesia Católica, yo también, pero la Iglesia Católica aún así resulta mucho más progresista que algunos grupos evangélicos que son ultra conservadores, donde ya es imposible establecer algún mínimo de diálogo. Cuando uno va y visita una comunidad campesina, un caserío, yo me he topado con las autoridades religiosas y que ordenan y dicen, hoy no salen para carnetizarse, para que firmen por determinada cosa, para la comunidad no sale. Las mujeres tienen que pedir permiso. Entonces, y así sucede. Entonces, es importante que esto va de la mano del tema de la ciudadanía y esto va también de la mano de un enfoque transversal en donde los que hablen de género, los que digan de género o planteen un enfoque de esa naturaleza, sepan también lo que están diciendo. Y eso los que tienen cargo político, los que tienen decisión política. Yo, por ejemplo, observo, yo no sé, de todas las ministras que han habido sobre el Ministerio de la Mujer, no todas han tenido formación de género, por más que tengan asesoras, incluso sus asesoras tampoco. Entonces, ¿qué se puede esperar? Un debate a veces sin fondo, más de forma, con la nomenclatura, pero sin fondo. Sí, y que además, un debate donde no puede haber diálogo, entonces al final los perjudicados son los ciudadanos de a pie, aquellos que se benefician o que pueden tener por lo menos acceso a esas políticas públicas. Cuando no existen esas políticas públicas, pues entonces no hay forma de paliar, ni por lo menos paliar o por lo menos plantear alguna alternativa de mediano plazo a problemáticas como el feminicidio, como la discriminación de género,
u otras diferencias, ¿no? U otras diferencias, como lo sienten, por ejemplo, los discapacitados. O sea, es invisibilizado el asunto. Entonces se necesita, yo creo, que para poder dialogar, por lo menos mayor profundidad. Eso, desde mi humilde punto de vista. Gracias, Marinés. Bien, para culminar, damos el pase a Ivette. Sí, Ivette. Sí, solo muchas gracias. Solo una pequeña conclusión. Bueno, entonces la historia de género tiene varias décadas de existencia que ha dejado numerosas publicaciones en diferentes partes del mundo. La historiografía peruana la ha abordado con mayor énfasis en los 90. Definitivamente ha granjeado un espacio significativo en la academia, que además ha creado organizaciones propias que congrega a distintas generaciones con diferentes experiencias y orígenes sociales. Asimismo, la historia de género generalmente implica el cuestionamiento de la identidad del sujeto que investiga con mayor intensidad que otras líneas historiográficas. Y en el contexto actual, la historia de género se hace necesario para comprender y dialogar con los debates de los movimientos conservadores y liberales que giran en torno a la sexualidad y las identidades de género. Ha sido un privilegio compartir la mesa con los ponentes y vuelvo a agradecer a los organizadores. Buenas noches. Gracias a Gracias todos. a todos. Hasta luego. Gracias. Un gusto, un honor. Igualmente, hasta luego. Ok, gracias, saludos a todos. Gracias, gracias. Un gusto verte, Marinés. Un gusto verte, María Emma. María Emma. Un gusto, Carlos. Grande. Volveré. Saludos, Carlos. Saludos, Gracias. saludos. Saludos también. Gracias. Gracias, Nos Daniel. veremos. Sí, gracias, Daniel. Hasta luego.